Llegamos con la segunda temporada de podcast de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Tendremos más datos, entrevistas y muchos consejos para que tu dinero siempre sea tu aliado. Así que, sin más, arrancamos. Hola amigos, qué gusto. Arrancamos nuestra segunda temporada de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Muy agradecida con todos por todo su apoyo del 2021. Increíble, gracias a ustedes estamos aquí ya empezando nuestro segundo año con mucha información y nuevas cosas que vamos a lograr introducir en este programa para que esto se vuelva de verdad una guía para quienes nos siguen, sobre todo si están contemplando una meta financiera que de verdad sea importante para ti. Estos son datos importantes y no son específicamente especializados, simplemente es encontrar la forma de que tú logres hacerlo. Paso a paso vamos a trabajar, paso a paso vas a lograrlo y paso a paso es una diferencia astronómica en no dar ninguno. Así que gracias mil por seguirnos y siempre vamos a tener un dato importante. Este día, como primer programa, lo que quiero hacer es un resumen y topar un tema que es súper importante, que lo vuelvas a revisar para que en los siguientes programas que vamos a seguir ofreciéndote, tú puedas ir atando estos datos en tus decisiones. He querido, como ustedes saben, el año pasado topamos algunos temas referentes a el tipo de inversiones que existen, como una información general. Hemos hablado sobre cómo relacionarse mejor con el dinero, hemos hablado sobre cómo buscar esa forma de ahorrar, dejando de lado otros gastos que definitivamente nos consumen y que no nos permiten avanzar. Y en fin, hemos visto el tipo de activo en específico que puedes hacer inversión, hemos visto riesgos, tipos de mercados, etc. Esto es importante porque sin estas bases es difícil que puedas ir tomando decisiones. Y dicho esto, he tenido que empezar este programa por recordar un tema que va a ir aliado a los siguientes, que significa mucho antes de tomar una decisión y que definitivamente va a apoyar muchísimo el nivel de crecimiento que tú quieras obtener y qué estás dispuesto a hacer también. Así que, ¿qué tipos de riesgos de inversión existen? Topamos algo en la temporada anterior, pero definitivamente quiero recordártelo de una forma más resumida para que lo tengas muy en cuenta en cada paso a paso que tú des. En el mundo de las inversiones hay un factor que siempre está presente y que debes tomar en cuenta antes de decidir en qué invertir tu dinero. El riesgo financiero es importante. Ninguna inversión es totalmente segura, por lo que cualquier activo tiene sus riesgos asociados. Entonces, te voy a contar cuáles son y te voy a explicar cómo manejar estos temas para que no tengas que sufrirlo mañana. ¿Qué es el riesgo de inversión entonces? En primer lugar, debes tener claro a qué se refiere el riesgo de inversión. Normalmente se trata de la volatilidad o cambio de valor de la inversión, la cual puede ser a la baja o a la alza. Definitivamente no puede ser una volatilidad si tiene una sola vía. Cuanto más riesgosa es una inversión o mayor es la rentabilidad que va a generar, existe mayor riesgo. Hay más posibilidad de que el valor de este aumente o disminuya. Así que toma en cuenta siempre que oigas una tasa que se sale de lo normal que tú estás acostumbrando, siempre piensa, estoy tomándome un riesgo mayor y tengo que entender qué hay detrás de eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de un inversor, el riesgo financiero es la falta de seguridad acerca de los rendimientos futuros, sobre todo de la inversión, ¿no?
De esta manera o de esta forma existe la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas también, en donde los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o que no exista un retorno en absoluto. También puede pasar. Así que, ¿cuáles son entonces estos niveles de riesgo que puede tener una inversión? Y ten claro esto para que lo puedas observar cuando te ofrezcas o tengas una oferta que puede aparecer, como hay muchísimas ahora a través de las redes sociales. Un punto que es súper interesante y saber es que toda la información que tú lees o encuentras en las redes sociales requiere de buscar información mucho más fuerte. No te dejes llevar solamente por lo que dice ahí. El dinero crece de varias formas y esto es importante. Tú tienes que ver el nivel de riesgo que estás tomando. Entonces, dentro de estas opciones hay diversas formas de clasificar los riesgos de una inversión. Una de las más comunes se caracteriza por la exposición o el nivel de riesgo que representa una inversión financiera, es decir, si se trata de una operación con riesgo bajo, medio o alto. Podemos clasificarlas totalmente. El riesgo bajo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero quiero recordarte esto, es aquel que tiene pocas probabilidades de representar pérdidas o falta de pago. O sea, puede pasar cualquiera de esas cosas. Pero algunas de las inversiones de este tipo pueden ser con el gobierno o con los bancos, ya que son instituciones con bajas probabilidades de quebrar en comparación con otros emisores como una persona, por ejemplo, o una empresa. Si tú pides prestado o le prestas dinero a una persona o a una empresa sin haber estudiado mucho y si no está dentro de una regulación o hay alguna cosa que te sostenga, estás tomando un riesgo mayor. Pero si tú inviertes en una institución financiera consolidada o en un gobierno, la probabilidad es muy pequeñita. Debes tomar en cuenta que este tipo de inversión tiene un riesgo bajo, pero también tiene una generación de baja en ganancias. ¿Ok? Así que no se puede combinar riesgo bajo con altas rentabilidades. Riesgo medio. Este es un nivel que brinda rendimientos considerables, ¿no? Pero también aplica un mayor compromiso por parte de la operación de inversión que vas a tomar, debido a que estarías dispuesto a exponerte más en el capital que tú inviertes, ¿no? Entonces, algunos activos de este tipo son, por ejemplo, los bonos de deuda o de bienes raíces. También están dentro de estas consideraciones. Porque el bien raíz te da una cierta seguridad, pero al mismo tiempo puede fluctuar su precio, puede ser que el riesgo de liquidez de ese bien en el momento que requieras venderlo sea pequeño, poco, o el valor no sea el apropiado o el que estabas esperando. Otro riesgo puede ser el considerado alto, que se llama siempre la atención. Las tasas de interés alta nos llaman la atención y obviamente son atractivas. Pero tienes que considerar que este nivel de exposición brinda mayores rendimientos a cambio de asumir mayor volatilidad. Por lo tanto, el riesgo de no pago o quiebra está más latente, pero los rendimientos suelen fluctuar más, ¿sí? Al elegir este tipo de inversiones es recomendable tener mayor conocimiento, y si no lo tienes, tener un asesor, un consultor que te ayude a mejorar la información aquí, que te dé más información, que te explique y hasta te enseñe cómo funciona. Y otro punto importante, el temperamento. El temperamento, tu forma de ser, implica muchísimo a la hora de elegir el riesgo que necesitas. Además de ser un activo al invertir y tener una estrategia, tienes que estar muy activo porque pueden haber muchos cambios y tú tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Y obviamente detrás de esto siempre pide tener una estrategia de contención de pérdidas, que haya una forma de minimizar al máximo cualquier pérdida que pudiera haber en el camino. En este nivel se encuentran, por ejemplo, las acciones bursátiles, las divisas o los derivados. Así que toma en cuenta esto. Hay muchísimo
oferta de este tipo de cosas en las redes sociales y no te dejes llevar con una simple oferta. Averigua a fondo qué compañía es, qué te están invirtiendo, qué tipo de inversión te están ofreciendo para poder blindarte y entender el tipo de riesgo que estás manejando o que estás eligiendo, ¿sí? Un tema también importante, que lo voy a hacer un resumen muy fácil, es qué tipos de riesgos de inversión existen, porque hay algunos que los puedo manejar y otros que no los puedo manejar, y estos sí están siendo importantes en cualquiera de los niveles que tú escojas. Porque hay una serie de riesgos que tú puedes enfrentarlo o enfrentar al rentabilizar tu dinero, y dichos riesgos pueden afectar el desarrollo de tu proyecto de inversión. Así que, ¿cuáles son estos? 1. Riesgo sistemático de mercado. Es un tipo de riesgo que afecta directamente al mercado en su conjunto, sin importar cuáles sean las empresas en las que se inviertan o del sector al que pertenezcan las mismas. Por ejemplo, las guerras o las crisis económicas. No podemos manejarlas, no sabemos cuándo van a pasarlas, así que esto no lo podemos controlar y siempre puede estar latente. Otro es el riesgo no sistemático, por ejemplo, es un riesgo que solo afecta a determinadas empresas, ya que va a estar condicionado por una serie de factores propios en cada compañía. Entonces, si tú escoges invertir o tu asesor financiero te pide invertir en un tipo de empresa o compañía o fondo, siempre tenemos que saber cuál es el riesgo no sistemático, porque al mezclarla podríamos minimizar esto, ¿no? Riesgos de liquidez. La liquidez, ya hemos visto, y como simple, es la facilidad con la que un activo se convierte en dinero. Así de simple. Entonces, al invertir, tú asumes un riesgo de liquidez. Entonces, si tú quieres tener mucha liquidez, obviamente vas a tener que saber esto desde el inicio. Y si no te afecta la liquidez, no es lo más importante para ti, también podrías alargar el plazo de tu inversión, pero es un factor que debes saberlo desde el primer día. ¿Cuál es el valor de liquidez que tendrías acceso? Puede ser bajo, puede ser parcial, puede ser medio o puede ser casi nada de liquidez en los primeros años. Así que averigua esto muy profundamente para que estés claro. Riesgos de crédito, también es conocido como riesgo de default o riesgo de contrapartida. Es cuando la entidad a la que se le ha otorgado el crédito no es capaz de devolverlo. ¿En qué casos podría afectarte? Por ejemplo, si tú le entregas dinero o compras un bono de deuda o compras una emisión de deuda de una compañía y esta compañía no puede pagar, ese factor de riesgo existe. ¿Sí? Entonces hay que investigar mucho y para eso también los asesores te pueden ayudar. Existe también el riesgo legislativo, que es un riesgo que va a depender directamente de los gobiernos. Esto tampoco lo podemos controlar, ya que son las entidades que tienen la autoridad de modificar o crear leyes que puedan afectar a las empresas. Por ejemplo, más impuestos, cambiar la forma en que valorizan, etcétera, etcétera. Una forma de evitarlo es invertir en empresas con operaciones en países estables, por ejemplo, y con legislaciones que ya están en vigor. Esto ayuda mucho. Cuando ya quieras invertir en este tipo de cosas, es importante ver detrás de eso qué hay, qué estado está gobernando, regulando, y etcétera, etcétera. Riesgos de tipo de interés tampoco es manejable para nosotros y es un riesgo sistemático que está asociado a que los tipos de interés sufran variaciones y por tanto impactan en todo tipo de activo, pero se hace especialmente notorio en las inversiones de renta fija. Por ejemplo, cuando tienes un depósito a plazo fijo y que cuando vas y lo renuevas, te encuentras que la tasa ha fluctuado desde la última vez que lo renovaste, y esto obviamente se debe a múltiples temas que inclusive las entidades financieras no pueden controlar, ¿sí? Y que tienen que ir manejándolo de acuerdo a lo que vaya pasando en el camino. Y un punto último, súper importante y que jamás lo tomamos en cuenta o muy poco lo tomamos en cuenta, es el riesgo de la inflación. En el caso de que la tasa de inflación de una economía crezca, se corre el riesgo de que supere la rentabilidad de tu inversión. Imagínate esto. Si tú tienes tasas muy bajas y la inflación es muy alta, estamos en negativo.
En peor circunstancia, si tú no haces ningún tipo de inversión sobre tu dinero, estás perdiendo todo el tiempo un factor de riesgo de inflación. Porque inflación existe siempre, no es que un día no, un día sí, siempre existe inflación, en menor o mayor grado, pero existe. Así que tome en cuenta esto, porque es mejor tomarme un pequeño riesgo y que mi dinero genere algo de rentabilidad y pueda contractuar este tema. Porque perder la capacidad adquisitiva del dinero es una pérdida y el retorno de la inversión resultaría negativa, imagínate, y por lo tanto el poder de compra, ¿qué pasa? Decrecería. Así que siempre acuérdate de esto cuando dejes algo de dinero muerto en una cuenta sin hacer nada. Como tal, estos son algunos de los riesgos más importantes a los que te puedes enfrentar como inversor, pero no son los únicos, así que hay que seguir estudiando, ya que existen otras series de riesgos operativos por caídas de precios por los activos, existen derivados, por ejemplo, de una catástrofe natural que no está en nuestras manos, entre otros, que pueden influir en los resultados. Entonces, ¿cuál puede ser la forma? Porque me dirías entonces, no invierto, ¿y qué hago? ¿Por qué hay tanto riesgo? Yo no voy a hacer nada. Bueno, la única forma de minimizar toda esta exposición que tenemos es la diversificación. Y eso es lo que podemos y vamos a tratar en los siguientes programas para que tú puedas, ¿qué? Minimizar el riesgo de una inversión, ¿sí? La diversificación, increíble. No necesariamente hay que tener mucho dinero para hacerlo. Hoy existen productos con pequeñas capacidades de ahorro que puedes diversificar para minimizar los riesgos. Así que tome en cuenta todas estas sugerencias de hoy, que han sido una recopilación de lo que vimos del año pasado, pero es factor importante para que podamos seguir con la búsqueda del producto adecuado para ti y cómo hacer paso a paso lo que tienes que hacer para lograr tu libertad financiera. Así que espero que te guste el programa de hoy. Muy contenta siempre de terminarlo positivamente. Tus likes, por favor, son súper importantes para nosotros, nos mantienen vivos y sobre todo tus sugerencias y tus consultas nos pueden dar más oportunidad de buscar información que te ayude a seguir adelante. Así que no te olvides, escríbenos a magasa.es y aquí estamos para seguir con nuestros programas. Espero verte pronto y que nos escuches. Un gusto. Bye bye.